le parece la situación que estáis viviendo los pensionistas, y no solo los pensionistas, todo el mundo, sobre las entidades bancarias, que se abran un día en un pueblo, otro día en el otro pueblo, y que se formen este tipo de colas? Sinvergüenzas. Son una cuadrilla de sinvergüenzas. No sé ni cómo explicarlo. Pero esto un día sí, otro no. Y luego unas colas aquí en la puñetera calle, como perros tirados aquí. Y menos mal que tenemos sol. Que si estuviese lloviendo, les da igual. Y hay que estar en la calle. Esto es vergonzoso. Bueno, por mi parte me parece lamentable, o sea, me parece vergonzoso porque están dando un servicio fatal que no cubre en realidad las necesidades de todos, entonces pues no le encuentro ningún sentido que hagan eso, porque al final estamos toda la gente disgustada, enfadada, muchísima gente ha cambiado de entidades bancarias por este hecho, porque lo que no puedes andar pendiente es decir, hoy me abren el banco, mañana no. En mi caso, yo por ejemplo, que trabajo en Gorliz y tengo mi oficina en Gorliz, tengo que andar pendiente de, pues hoy si no llego a las 12, encima claro, también tienes hora de llegada, si no llego a las 12, pues mañana bajo a Plencia, y es que es una locura, o sea, yo la verdad es que no sé, no soy economista ni analista, pero no sé qué rentabilidad les saca ni por qué lo están haciendo así, porque si es por COVID, por esa regla de 3, los supermercados no abrirían todos los días, no sé. Así que al final, vamos, me parece una gestión nefasta. Los que al final, ¿qué vas a hacer? Pues como tienes que ir al banco, tienes la tarjeta, tienes que ingresar, tienes que hacer pagos, tienes que hacer historias, pues no te queda más remedio que aguantar. Aquí me ves con una niña de 16 meses aquí en la cola, con los coches pasando al lado de la carretera y esperando a la cola a ver si puedo realizar las gestiones. Y llevo aquí más de media hora, ¿eh? Eso también, más de media hora de mi tiempo, que tengo un montón de cosas que hacer y aquí estamos todos en la cola. ¿Sabía que un grupo de pensionistas ha sacado un informe, no en contra, sino informando a las entidades bancarias que esto no se puede permitir, porque ya es complicado recibir la pensión como para andar cambiándonos de pueblo para Pues poder... No lo sabía, pero tienen toda la razón del mundo. Y nos toca aguantar. Hasta que no meneemos el culo un poco, ¿eh? Y no sé, protestar, armar ruido, lo que haga falta para que esto vuelva a ser lo que fue. La verdad que no tenía ni idea, pero me parece que han hecho, o sea, que están haciendo muy bien. La verdad es que en ese aspecto los pensionistas se están moviendo más que la gente joven, por lo que parece. Por lo menos se lo están peleando. Tienen más espíritu de pelea que nosotros, los jóvenes hoy en día.